Bien, buenos días queridos alumnos. Hoy vamos a ver un tema más, Alex, buenas, un tema más sobre educación cívica, ¿ya? Vamos a empezar con partidos políticos, ¿ya? Vamos a empezar con partidos políticos y luego vamos a ver lo que es el patrimonio cultural de la nación, ¿ya? Dentro de partidos políticos vamos a ver su concepto, su finalidad, objetivo de los partidos políticos. Vamos a aprender hoy cuáles son los requisitos para formar un partido político, qué son las alianzas, los plazos para hacer alianzas políticas, podríamos hablar de fusiones entre partidos políticos, cuál es la diferencia entre un partido político, un movimiento político y una organización política, ¿ya? Eso es importante porque también viene el examen de admisión ya hace muchos años. Luego vamos a ver de qué viven los partidos políticos, cuándo un partido político deja de ser partido político, ¿ya? Por ejemplo, podríamos hablar de la valla electoral. Cuando un partido político no se presentan 2 elecciones consecutivas, pierde su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Bien? Luego pasamos a ver el famoso patrimonio cultural, ¿no? ¿Qué es el patrimonio cultural? ¿Cuál es la diferencia entre el patrimonio de la nación? ¿Cuáles son las clasificaciones del patrimonio cultural? Y luego hablamos del patrimonio de la humanidad. ¿Y cuáles son, el Perú, cuántos patrimonios de la humanidad tiene registrado actualmente? ¿Cuáles están postulando? Y así, ¿está bien? Bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? Empezamos con los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Bien, dice la ley de partidos políticos, dice que muestran el pluralismo político. Muestran el pluralismo político. ¿Y por qué dicen que muestran pluralismo político? Por lo siguiente, ¿no? Es que cuando hay elecciones, y antes de las elecciones y después de las elecciones, los partidos políticos no tienen el mismo ideario, la misma dogma. Algunos proponen políticas liberales, políticas conservadoras, algunos proponen políticas socialistas, y así. Entonces muestra el pluralismo político. Hay un pluralismo democrático, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque no todos nosotros, los ciudadanos, tenemos la misma convicción, ideología política, filosófica. Entonces, como hay distintos partidos políticos que podrían representarme, es importante porque hay un pluralismo democrático. ¿Se entendió? De pronto yo soy un ciudadano obrero que cree mucho en el capital de Marx, ¿no? Que está seguro de que hay una explotación del capitalista o del obrero y que no se le paga salarios justos y que hay un excedente ahí, ¿no? Un trabajo que no es remunerado, plusvalía. Y por ahí hay un partido de la izquierda unida que busca la reivindicación salarial, ¿no? Busca terminar con el atropello del capitalista. Entonces yo me siento atraído por ese partido político. ¿Se entiende? O de repente yo soy un obrero, pero que cree en el libre mercado, porque Adam Smith me convenció con su riqueza de las naciones. Entonces buscaré, ¿no?, un partido político que más o menos muestre esa convicción política doctrinaria que yo tengo, ¿no? Entonces tendría que buscar un partido liberal. ¿Se entendió? Bien. Ahora, ¿los partidos políticos son importantes? Sí, porque es el fortalecimiento de la democracia. Recuerden que los partidos políticos buscan llegar al poder, pero por vía legal, por elecciones populares. Entonces, a través de una elección popular, los ciudadanos podemos votar, podemos elegir. Porque si no habría partidos políticos, entonces quien impondría, es más, candidato sería el partido único, como ocurre en China, como ocurre en Vietnam, no en Vietnam no, sino en Corea del Norte, o en Cuba, el partido único comunista. Entonces, ahí no hay, por ejemplo, democracia política, porque ahí el Estado te está imponiendo un candidato. Es más, se elige, no por elección popular, se elige por un congreso del Partido Comunista. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los fines y objetivos de los partidos políticos? El primero
El primero, jóvenes, es que los partidos políticos buscan asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. ¿Ya? ¿En qué sentido? Es que como hay un pluralismo democrático, ¿no? El ciudadano se siente representado o tiene una inclinación por uno de esos partidos. Dos, contribuye a la paz, libertad y vigencia de los derechos humanos. También es importante, ¿no? Porque los partidos políticos, ¿no? Son una especie de fuente de canalización de los reclamos de los ciudadanos. Y eso contribuye a la paz. ¿Por qué? Porque si un grupo social, un grupo colectivo de personas que no se ve representado por ningún partido político porque no tiene un candidato en el Congreso, porque no tiene un ministro en el Ejecutivo, entonces la forma de hacer escuchar sus reclamos no es a través del Congreso, no es a través del Ejecutivo, sino es a través de sus decisiones colectivas. Y normalmente en el Perú pasa esto, ¿no? Cuando un grupo social no es escuchado, toman carreteras. Y eso va contra la tranquilidad, la paz de la ciudadanía. Siguiente, formular idearios, planes, programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional. Eso es verdad. Los partidos políticos, si bien es cierto, se dice partidos políticos, pero detrás de ellos hay personas con distintas especialidades como abogados, ingenieros, economistas, que ellos, dentro de su estructura partidaria, ¿no?, proponen planes de gobierno, ¿no?, proponen rutas, cómo llegar al crecimiento y desarrollo del país, y es importante. ¿Bien? Bien, representa la voluntad de los ciudadanos y canaliza la opinión pública, eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, los partidos políticos, si es que llegan al Parlamento, ¿no?, estos parlamentarios es la voz de los ciudadanos, ¿no?, de sus seguidores, de sus simpatizantes. Bien, y realiza actividades de educación. Claro, normalmente los partidos políticos deben brindar charlas sobre ciudadanía, sobre educación política, educación cívica, al público, a sus adherentes, a sus afiliados. ¿Bien? Bien, entonces, ¿los partidos políticos son buenos para la democracia? Sí, son buenos para la democracia. Pero hay mucha crítica, ¿no? Mucha crítica. Y todos tenemos la razón de criticarlos, ¿no? De que los partidos políticos se han convertido en el Perú, ¿no?, y en Sudamérica, no en todos los países, pero en algunos países de Sudamérica, los más corruptos, incluido México, ¿no?, como una organización de personas que buscan llegar al poder y asaltar los erarios del Estado. Es una definición de un politólogo francés. Los partidos políticos son organizaciones de personas que buscan llegar al poder y asaltar al Estado. Y no se equivoca, joven. No se equivoca. No se equivoca si esto lo ponemos en práctica en el Perú. Normalmente los partidos políticos, ya sea de alcance local, regional y nacional, han buscado eso, ¿no? Llegar al poder y hacerse ricos. Pero no debe ser así. ¿Ven? Lo ideal sería que contribuyan con la gobernabilidad del país, contribuyan con propuestas de desarrollo del país. ¿Ven? Continuamos. ¿Cuáles son los requisitos para formar los partidos políticos? ¿Ya? Ustedes saben muy bien que en las últimas elecciones congresales, ¿no?, el año pasado, quien dio la sorpresa fue el pescadito, ¿no? Entonces, ese pescadito llamado FREPAP, ¿cuántos años tiene postulando en el poder? O sea, ¿cuántos años tiene como partido político? No es un partido político joven, jóvenes, ¿ah? El FREPAP es un partido político que está postulando desde el año 80, con su líder máximo, Ezequiel Ataucusi, que ya murió. Era como un mesías, como el Hijo de Dios. Pues él se consideraba la reencarnación de Dios en la tierra. Y que cuando muriese, él se va a revivir a los 3 días. Prácticamente era Jesucristo. Bien, si bien es cierto, el FREPAP algunas elecciones congresales llegó a tener representantes, no ha tenido tantos representantes como hoy. Una explicación es que los ciudadanos se han hartado de los partidos políticos tradicionales, se han visto defraudados de los partidos políticos tradicionales. Entonces, han virado, han cambiado y dicen, no, ¿y por qué no darle una oportunidad a esos religiosos? ¿No? Por eso han tenido una aceptación muy considerada
en las elecciones congresales. Entonces, los partidos políticos deben tener inscripción. ¿Dónde se inscriben? En el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, los partidos políticos que son organizaciones de personas, ¿ya?, que han decidido formar un partido, se deben inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones, en la gerencia de organizaciones políticas, en la ROP, en el registro de organizaciones políticas. Ahora, el jurado, porque la ley de partido lo dice así, exige requisitos, y ahí están. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, el acta de fundación. El acta de fundación del partido político. O sea, se dice, ¿no? El acta de fundación es un requisito formal donde los miembros fundadores, dice, ¿no?, siendo el 27 de julio del 2020, procedemos con la fundación del partido político. En tal hora, tal fecha, y el nombre del partido político. ¿Bien? Es el acta de fundación. Se hace un registro notarial del acta de fundación. 2, relación de adherentes. Cuando se quiere inscribir un partido político, mucho antes tenemos que tocar la puerta de la OMPE y comprar el kit electoral. ¿Qué es el kit electoral? El planillón que nos va a vender la OMPE, vacíos, donde las personas que quieren inscribir un partido político tienen que recolectar firmas. ¿Ya? ¿Cuántas firmas? La ley dice el 4% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. ¿Se entendió? El 4% de los últimos votantes, ¿no?, en una elección de carácter nacional. O sea, para presidente o congresista. El 4%. O sea, profesor, si en las últimas elecciones los ciudadanos votaron, 20 millones sufragaron, el 4% sería 800.000 firmas. ¿Es poco o mucho? Muchos partidos políticos dicen que es demasiado, que es una valla muy alta, por lo cual algunos partidos que han querido inscribirse han falsificado firmas y, por ejemplo, han tenido una sanción administrativa. Siguiente, las actas de constitución de los comités partidarios. Es que se le exige que cuando se va a inscribir un partido político tiene que haber también bases distritales. O sea, ¿qué son las bases de los partidos políticos? Locales, aperturados al público, ¿no?, donde hay inscripción de los adherentes, de los simpatizantes, ¿ya? No solamente del distrito, sino también de carácter regional. El estatuto del partido político, ¿ya?, la designación de los personales legales, técnicos, titulares y suplentes, y la designación de uno más de los representantes de los partidos políticos. Cumpliendo toda esa formalidad, ya se inscribe un partido político y cuando es aceptado, ya se hace una publicación en el peruano y se convierte en la famosa persona jurídica, ¿no?, una institución formada por personas naturales. ¿Qué es lo que más rescatable? Las firmas, ¿ya? 4%. Ahora, recuerden que cuando Vizcarra entra como presidente, él pone en marcha la reforma política y una de sus propuestas es cambiar los requisitos. Y ahí está. Observen el cuadro por favor. Observen este cuadro. En el puntero, observen. Ahora, para inscribirse un partido político, es necesario, se le exige que los partidos políticos tengan inscritos a sus simpatizantes. Ahora se le exige el número de simpatizantes. ¿Cuánto? El 0,1% del padrón electoral aprobado. Voy a explicar esto. Una cosa es el padrón electoral y otra cosa es el número de votantes. ¿Ya? Se dice que en las últimas elecciones congresales, ¿ya?, en los ciudadanos hábiles para sufragar es de 24.800.000. Ahí está la cifra exacta, ¿ya?
Muy bien, entonces, de los 24.800.000 redondeando, no todos van a votar. Hay mucho ausentismo, ¿ya? Se pueden votar 20 millones, 18 millones, y sobre esos 18 millones se va a pedir el 4% de firmas de adherentes. Pero la ley está exigiendo otra cosa más. Si el padrón electoral, que son los ciudadanos aptos para votar, es de 24.800.000, ¿no? La ley exige que el 0,1% los partidos políticos tienen que como simpatizantes. O sea, ciudadanos que tienen su constancia o carnet de afiliación del partido político. O sea, como mínimo tiene que tener 24.800 a nivel nacional. ¿Se entendió? Es un requisito más, por eso se les ha puesto aquí, no se le hace para los demás, porque esta es modificación del año pasado. ¿Ya? La reforma del año pasado. Siguiente. El acta de fundación. ¿Qué tiene que tener? El ideario, la doctrina, hacia dónde queremos enrumbar el país. ¿Queremos un país que exporte materias primas nada más? ¿O queremos un país, ¿no?, que busca una reforma y una revolución en la educación, que busque la igualdad de las clases sociales, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya depende ya de qué partido político estamos hablando, ¿no? Por eso es el pluralismo democrático, sus principios, objetivos y su visión como país, ¿no? Hacia dónde queremos llevar al país a 50 años. Declaración jurada de cada uno de los fundadores donde conste su compromiso y vocación democrática. Claro, porque no se puede formar un partido político cuando este partido político en sus planes, en su ideario, va contra disminución de los derechos humanos o contra el respeto irrestricto del orden constitucional, mejor hablado, del Estado de Derecho. Nosotros no podemos formar un partido político que busque, por ejemplo, la reivindicación del hombre sobre la mujer, porque sería un acto discriminatorio de género, y eso no, eso sería una causal de que no nos inscriban nuestro partido político. ¿Ven? O simplemente decimos, vamos a formar un partido político cuyo ideario va a ser disolver el Congreso, porque es corrupto. Entonces, eso sería un golpe de Estado, de un poder a otro poder. Entonces, sería la ruptura del Estado de Derecho. Por lo cual, eso va a ser una causal de que no nos inscriban nuestro partido político. ¿Se entendió? Tiene que una demostración clara, convincente, del espíritu democrático de los fundadores. ¿Se ven? Y por eso está en rojo, miren. Los fundadores de los partidos políticos no podrán estar procesados o condenados por delito de terrorismo y o narcotráfico o ilícito de drogas. Esta ley, esta reforma, esta es una nueva reforma, ¿ya? Es del Congreso. ¿Y por qué no le han puesto condenados o procesados por corrupción? Ajá, muy bien, porque quien lo hace son los políticos, pues. ¿Ven? Entonces, profesor, esto como que está condicionando que si, por ejemplo, una persona que está siendo investigada, más no sentenciada por un delito de tráfico ilícito de drogas, puede formar e inscribir un partido político. No, profesor. Pero, profesor, pero si no recibe sentencia, la ley es expresa. ¿Se entendió? Recuerden que se suspende la ciudadanía cuando hay sentencia firme y consentida del Poder Judicial. Pero en este caso, la ley dice, no, un momentito, si tú eres investigado y todavía no tienes sentencia, no puedes ser fundador de un partido político. ¿Ha entendido? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Ya? Miren, jóvenes, ¿sabes que este partido político tiene muchas reformas? ¿Ah? Y constantemente van reformando la ley. Entonces, el profesor es tedioso, tiene que estar buscando la reforma, ¿ya? Bien. ¿Qué más tiene la acta de fundación? La relación de los órganos directivos y de los miembros que lo conforman. Es que los partidos políticos tienen comités, por ejemplo, de movimiento, comité electoral, comité de adoctrinamiento político, comité económico,
comité de doctrina económica, y así se va a conformar el organigrama de los partidos políticos. ¿Quiénes van a ser los fundadores? ¿Quién va a ser el que dirige el comité de doctrina política, por ejemplo? ¿O quién va a ser el jefe del área de financiamiento del partido político? ¿Ya ven? Y la denominación y símbolos partidarios. ¿Ya? Y la ley dice, ¿no?, que la denominación y los símbolos partidarios tienen que tener ciertos parámetros. Por ejemplo, no se puede llamar, el símbolo partidario, por ejemplo, no puede ser repetitivo. Si el PPC tiene un mapa del Perú, tú no puedes formar otro partido político con el símbolo del mapa del Perú. Tiene que estar de acuerdo a las buenas costumbres, no tiene que ser un nombre que va contra las buenas costumbres, por ejemplo. ¿Ven? Y eso es algo anecdótico porque en Chimbote, al norte chico del Perú, en Huaura, Huacho, un abogado de profesión formó una organización política para postular a un distrito. ¿Ya? Muy bien. Y él se llama así, ¿no? Se llama así. Esteban Cacha. Esteban Cacha. Muy bien, su partido político, no recuerdo cuál es el nombre del partido político, pero él usó su nombre en su campaña. Y su eslogan, ¿no?, y se dio a conocer a nivel nacional, así, ¿no?, Esteban Cacha con el pueblo. Muy bien, pregunto, ese eslogan, Esteban Cacha con el pueblo, porque es su nombre y apellido, ¿iba contra las buenas costumbres de la sociedad? Sí, en serio, es en serio. Sí, profesor, porque esa es una doble interpretación, ¿no? Que el pueblo quiere a Esteban, ¿no?, y que Esteban hace otras cosas con el pueblo, ¿no? Muy bien, el Jurado Nacional Especial del Norte se pronunció y le dijo, Esteban, miren, tu eslogan está bonito, es llamativo, es pegajoso, pero va contra las buenas costumbres de la sociedad. Así que, por favor, yo te saco una resolución, ¿no?, que cambies el eslogan. Cámbialo. Bien. Pregunto, una resolución tiene carácter nivel 1, 2, 3, 4 dentro de la pirámide Kelsen. ¿Se acuerdan? Normas jurídicas, un triángulo, constitución, ley, decretos y resoluciones. ¿Sí? Muy bien. Y Esteban, como era abogado, presenta una demanda, ¿no? Una demanda, una acción popular contra la resolución, diciendo que él tiene derecho a la identidad. Y su derecho a la identidad significa el derecho a tener un nombre y apellido, por lo cual la resolución del jurado contradice a que no utilice su apellido en el eslogan. Muy bien, ¿no? Él como abogado se defendió. Total, que la acción popular le dio la razón a Esteban y siguió usando su nombre, su eslogan como campaña. No ganó la elección, parece que eso el pueblo lo tomó a mal, no ganó, pero se hizo muy conocido, ¿no?, por el pueblo. ¿Ven? Entonces, cada vez que un partido político quiere inscribirse, tiene que tener mucho cuidado con el nombre del partido y también con el símbolo. Nosotros no podemos formar un partido político cuyo símbolo sea la hoja de la marihuana. Estaría contradiciendo y sería objeto de rechazo en nuestra inscripción, por ejemplo, ¿no?, porque estaría promoviendo su consumo, su veneración, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bien. Continuamos. Bien. Las alianzas de las organizaciones políticas, ¿ya? Los partidos políticos frente a una elección pueden juntarse, pueden hacer alianzas. Y ese símbolo que está presentado ahí al costado, entre el APRA y la PPC, fue una alianza de las últimas elecciones. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Donde PPK fue presidente, ¿no? Y Alan fue candidato, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo se hacen esas alianzas? 180 días antes de la elección. ¿Ya? Y los 30 días antes del plazo para la inscripción de los candidatos a la presidencia de la República. Eso es las alianzas de las organizaciones políticas. ¿Ya? Muy bien.
esa alianza se puede disolver, ¿no? Después de una elección, pasado las elecciones. ¿Ya? Bien. Siguiente. Bien, este es lo más importante, miren, Juanes. Los movimientos y organizaciones políticas. Cuando hablamos de partidos políticos, porque lo exige el prospecto de San Marcos, se va a hablar de organizaciones de personas que han inscrito el partido en el Jurado Nacional de Elecciones y que tiene alcance nacional. ¿Qué significa que un partido político tiene alcance nacional? Que puede postular, ahí está el puntero, miren, partido político, observen, observen, observen. El partido político, ¿dónde puede postular? A la presidencia de la República, al Congreso, al Parlamento andino, al gobierno regional, tanto como gobernadores regionales y consejeros regionales, a las alcaldías de las provincias y a las alcaldías de los distritos. Y faltó aquí de los centros poblados, ¿no? Porque hay alcaldía de centros poblados, ¿está bien? Muy bien, es un alcance nacional. Es un partido político. En cambio, un movimiento político solamente tiene alcance regional. No puede postular ni para la presidencia, ni para el Congreso, ni para el Parlamento andino. Solamente puede postular para el gobierno regional y las municipalidades, tanto provinciales como distritales. ¿Se entendió? ¿Ha entendido? Y las organizaciones políticas, ellos solamente tienen alcance local, solamente pueden postular a la alcaldía provincial y distrital. Esta organización política serían dos, de alcance provincial y de alcance distrital. O sea, profesor, si yo vivo en Los Olivos, ¿yo puedo formar una organización política solamente para postular en Los Olivos? Sí, ahí está, alcance distrital. Y San Martín de Porres también, solamente alcance distrital. Pero no podré postular a la alcaldía de Lima, que es de alcance provincial. Pero si formas una organización política de alcance provincial, postulas a la Municipalidad de Lima y también a los distritos de la Metropolitana de Lima. Tendría alcance provincial y distrital. ¿Ha entendido o no ha entendido? Entonces, ¿en qué se diferencia un partido político, un movimiento político y una organización política? En el alcance, jóvenes. En el alcance nacional, regional y local. ¿Han entendido el cuadro? Atentos, por favor. A ver, respondan. ¿Se entiende este cuadro? ¿Sí? Bien. Esta es una nueva modificación en la ley de partidos políticos. ¿Ya? En la ley de partidos políticos. ¿Se entendió? Bien. Entonces, el movimiento político Vamos Perú se puede presentar a una elección presidencial. Movimiento político Vamos Perú es movimiento. Elección presidencial, ese es de carácter nacional. No, profesor. No. Muy bien. La organización política Barrio Seguro puede postular al Parlamento andino, ¿sí o no? Organización política de Barrio Seguro, ¿puede postular al Parlamento? No, es una organización. A lo mucho tendrá alcance provincial o distrital, ¿sí o no? No. Porque para postular al Parlamento andino hay que conformar un partido político de alcance nacional. ¿Sí? ¿Ha entendido? Bien, continuamos. Bien. Ahora, cuando ya inscribamos nuestro partido político y se acerque las elecciones, jóvenes, los partidos políticos en su estructura tienen que elegir a los candidatos que vayan en la plancha tanto presidencial, congresal, gobernación regional o alcaldía provincial o distrital. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar de la democracia interna de los partidos políticos. Normalmente, porque esto ha sido una modificación, normalmente
en los 80s, 90s y parte de los 2000, el que tenía plata era candidato. Porque pagaba y ya ponme el número 1 para el Congreso. Y entraba, porque casi los números 1 entran. ¿Sí o no? Muy bien. Pero eso, ¿qué provocó? Que los partidos políticos se formen, ¿no? Que se inscriban en el jurado y cada vez que hay una elección, ya tengo mi partido. Oye, millonario, ven, postula acá. ¿No? Y postulaban y eran congresistas. Y bueno, ¿no? Postulaban para tener poder político, ¿no? Y favorecer a sus intereses económicos. De alguna otra manera, la ley busca cambiar eso. Y dice, no, debes practicar la democracia interna dentro de tu partido. Entonces, los candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso, tienen que ser elegidos por elecciones internas. ¿Qué cantidad? Las 3/4 partes. O sea, el 75% de los candidatos que un partido político presentase al Congreso o a la presidencia, tiene que ser el 75%. ¿Y cómo se elige? Por democracia interna, por elecciones con voto universal de sus simpatizantes. O simplemente se conforman grupos de votantes, o sea, son representantes de los diferentes comités de base y esos representantes van a votar representando a sus simpatizantes. Lo óptimo sería democracia interna, pero profesor, son 24.000 que exige la ley como mínimo, ¿no? O algunos tendrán 80.000. Para eso se le puede pedir una colaboración a la OMP. Y ustedes miren la imagen, esto es los pasillos de Acción Popular, donde la OMP está asesorando para que los simpatizantes de Acción Popular elijan a quienes, a los que van a representarlos, ¿no? En la elección al Parlamento. No entiendas, profesor, que dentro de Acción Popular se elige para congresistas. No, se elige a los futuros candidatos que van a representar a un partido político. ¿A cuánto? La ley te exige como mínimo el 75%. Porque la otra cuarta parte sí se puede elegir, jóvenes, a dedo. ¿Ya? A dedo. Porque no, la cuarta parte del total número de candidatos puede ser designada directamente por el órgano del partido que disponga el estatuto. Esta facultad es indelegable. Pero no solamente el órgano elige a la cuarta parte. ¿Se entendió? A esto tenemos que sumarle la cuota de género. La ley de partidos también hizo una nueva modificación, que dicen que dentro de los candidatos, el 30% como mínimo tienen que ser mujeres. Mujeres. O sea, profesor, el Congreso debe estar conformado como mínimo por el 30% de mujeres. ¿Qué dice la ley? La ley dice que los candidatos como mínimo tienen que ser el 30% mujeres. ¿Se entendió? Entonces, profesor, ¿qué es la democracia interna? Ah, fácil, profesor. Es que cuando viene un partido, una elección popular, los candidatos del partido tienen que ser elegidos por voto de los simpatizantes o por voto de los delegados. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Cuántos? El 75%, las 3/4 partes. Y la cuarta parte restante, o sea, el 25% restante, ellos sí pueden ser elegidos por el Comité Especial Electoral. A ver, tú vas a hacer, tú vas a hacer, tú vas a hacer. ¿Han entendido? Esa es la democracia interna. Cuando un partido político tiene muchos simpatizantes, pues puede pedir, ¿no?, asesoramiento a la OMP. Y la OMP te va a asesorar, te va a brindar esto. ¿Se entendió? Ya. Eso exige la ley. Eso exige la ley. Y ahora vamos a poner en práctica esto. ¿Se acuerdan que el 2000, cuando ganó la elección PPK, había un candidato que estaba en primero en las encuestas? Que después, el año pasado, salió su noticia que se fue a Miraflores con una flaquita y le esperó con velitas, ¿no? Y encima estaba el televisor, la flaquita entra y se olvidó de apagar las velas y el televisor se quema y provocó un incendio en un condominio de Miraflores y en el video se ve corriendo del incendio y después le dicen, pero usted qué hacía, un hombre casado con uno de sus simpatizantes en un hotel con velitas, eres muy romántico.
Y lo peor de todo es que ya, pues tenía que tener un afán amoroso con esa chica, ¿no? Una chica muy hermosa, del Cusco. Pero salir huyendo y poniendo en riesgo a los que viven ahí, porque no era un condominio. No, yo salía a buscar los bomberos, por eso corría, decía, ¿no? Ajá, del Partido Morado. Bien, estamos hablando de qué candidato? De Guzmán. Muy bien, ¿se acuerdan que Guzmán tenía las preferencias para ser presidente de la República? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y por qué el jurado lo tachó? Porque el jurado dijo, ¿sabes qué, Guzmán? Tú no puedes ser candidato porque no has cumplido con el estatuto de tu partido. Y en el estatuto de ese partido decía que los candidatos del partido se deben de elegir por voto popular. En cambio, el que fundó el partido, que no recuerdo su nombre, que es dueño del partido Moradito, ¿ya? Aunque Guzmán ya tiene otro partido, ¿sí o no? Moradito, ¿no? Antes postulaba con un partido invitado. Es el fundador del partido que lo invitó a Guzmán, dijo, ven Guzmán, yo quiero que tú seas el candidato. Y Guzmán dijo, ya aceptó, y fue el candidato. Pero ¿qué te dice la ley de partidos políticos? Que los candidatos deben ser elegidos, ¿por qué? Por votación popular. Entonces, cuando el jurado dijo, muy bien, miren, Guzmán, tú estás bien en las encuestas, ¿no? Bien. Busca subsanar esa falta administrativa. Tú no has sido elegido por voto popular, por elección popular. Tú has sido elegido a dedo. Así que formen un congreso, ¿no? Y que te elijan como candidato. Bien, a Julio Guzmán dijo, no, jurado, tú te has agarrado conmigo, como yo estoy primero en las encuestas, no, es algo que está violando los derechos humanos, el orden democrático, y no subsanó hasta que el jurado lo tachó, joven, lo tachó. ¿Se entendió? Ya, eso es la práctica, ¿no? Lo que hemos visto, por qué tacharon a Julio Guzmán. ¿Se entendió? Bien. Ahora Julio Guzmán ya fundó su partido político, ¿no? Y puede postular elecciones. Es más, ya metió con congresistas en la última elección. Siguiente. Ya, la conducta prohibida. ¿Qué miran ahí? Aquello Fujimori, ¿no? El Partido Naranja con Omar Vito, ¿no? Bien. Dentro de las conductas indebidas, los partidos políticos no pueden dar dádivas, no pueden prometer regalos. Dice, no, las organizaciones políticas en el marco del proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa, miren, si yo soy presidente, les juro que el siguiente año vengo aquí y le construyo la losa deportiva. Está prohibido. Hubo ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera indirecta o a través de terceros. ¿Se entendió? Pero dice lo siguiente, salvo aquellos que constituyan propaganda electoral, como souvenirs, llaveros, tuppers, polos, banderolas, gorritos, tapabrazos para los taxistas, ¿ya? Pero eso tiene un monto máximo, el 0,5% de la UIT, de la unidad impositiva tributaria. Dicen que Keiko regalaba tuppers, ¿no? Pero dentro le metía 20 soles, así dicen muchos, ¿no? Muy bien, el tupper un sol, en ese tiempo la UIT estaba 4.100, 19.50 como 19.50 soles como máximo. Al dar 20 soles ya estaría infringiendo, ¿no? Y sería una conducta prohibida en la propaganda, por lo cual sería objeto de tacha. Bien, ¿a quién lo tacharon por no leer esta ley, por no estar en la clase del profesor Castillo? ¿Lo tacharon a quién? A Plata como Cancha. Recuérdense, cuando Acuña postuló la presidencia, junto con PPK y junto con Guzmán, tacharon a Guzmán y luego tacharon a Acuña. ¿Por qué? Porque en pleno desastre natural se fue a Chosica y dijo, ¿qué ha pasado acá? Y los pobladores se acercaron a Acuña y dijeron, no, se nos ha caído el mercado, el muro de contención. Muy bien, yo voy a construirlo. A ver, sencillera, muy bien, $8.000, tomen. Ahí está. Construyan su muro de contención y háganlo bien bonito. Muy bien.
por no saber eso, por no haber leído la ley, y fue el ofrecimiento en vivo, ¿no? El jurado lo tachó. Porque fue una conducta prohibida en la propaganda y en las campañas electorales. No se puede regalar ni ofrecer dinero, ni dádivas económicas, salvo la propaganda electoral que no debe exceder el 0,5% de la UIT. ¿Se entendió? Entonces, la UIT es 4.300 y el próximo año será un poquito más, pero este año, si habría campaña electoral, no se puede ofrecer objetos mayores a 21 soles 50. ¿Ha entendido? ¿Se entendió? Bien. Y si tú, ya no pasa nada, pues, si has repartido dinero, ¿tú crees que el jurado le va a decir, a ver, ciudadano de Ventanilla, dame los 25 soles que te dio Keiko? No, ya. Sería un objeto de tacha. O sea, se saca de carrera al candidato. Al candidato, no al partido. ¿Ya? Entonces, se fue Acuña y asumió la candidatura, la candidata a la vicepresidencia. Ella renunció y cuando dos se renuncian o son tachados, se disuelve el partido. No, la candidatura. Ya se tacha el partido. ¿Ya? Tacha a los representantes. Si tú sabes que tu promoción está postulando al Congreso el siguiente año y que en su hoja de vida, por ejemplo, ha puesto licenciado en Administración, maestría en Finanzas y Administración, doctorado en Harvard en Administración y un PhD en Oxford en Administración. Pero tú sabes que a la justa pasó quinta y secundaria, ¿no? Y estudió en Senati o estudió en un instituto tecnológico, ¿no? Muy bien, está mintiendo en su hoja de vida, como muchos congresistas electos han mentido en su hoja de vida. Entonces tú, dentro de los 5 días en que su candidatura sea publicada en el Diario Oficial Peruano, tú tienes 5 días para presentar una tacha. Decir, jurado, por favor, yo como ciudadano presento la tacha contra este partido o contra este candidato, porque a mi parecer hay ciertos errores que subsanar. Su hoja de vida es inconclusa, su hoja de vida es falsa. Y el jurado tiene 5 días para resolver esa tacha. ¿Han entendido o no han entendido? ¿Se entiende? Ya. Bien. ¿Cuáles son las causales de cancelación? ¿Por qué un partido deja de ser partido? 1, por no pasar la valla electoral. Ahí está. Ley modificada también. Antes la valla electoral era de 3%, ahora fue 4%, ahora es 5%. O sea, profesor, en cada elección, ¿los partidos políticos tienen que pasar la valla electoral? Sí, tienen que pasar el 5% de votos. Por ejemplo, en las últimas elecciones congresales, de estas elecciones congresales, ¿quién no pasó la valla electoral? El APRA. Y el APRA, su inscripción ha sido cancelada. El APRA tiene que volver a recolectar firmas y tiene que organizar de nuevo su partido político. ¿Se entendió? Ahora dice, pero si van con alianzas, por ejemplo, si en las siguientes elecciones el moradito se alianza con Acción Popular y Fuerza Popular, pues se le va a sumar 1% por cada partido que se sume a la alianza. ¿Se entiende? La valla electoral es 5%, pero si 2 partidos hacen alianza, ya sería 5% más 1, 6%. Si 3 partidos hacen alianza, sería 5% más 1% de un partido adicional, más 1% del otro partido adicional. Sería 7%. ¿Han entendido o no han entendido? ¿Se entiende? ¿Sí? Es sencillo, ¿no? Por cada partido se va a sumar 1%. Pero también se puede cancelar la inscripción y también se va a cancelar la inscripción porque a solicitud del estatuto, ¿no? De los dirigentes, ¿ya? Y por último, jóvenes, y ahí terminamos los partidos políticos. ¿De qué viven los partidos políticos? ¿De qué viven? 1, viven del financiamiento público y el financiamiento privado, ¿ya?
Está claro, esto también ha sido modificado, ¿ya? ¿Los partidos políticos son financiados por el Estado? Sí. ¿Y le dan dinero directo? Sí, profesor. ¿Cómo, profesor? De la siguiente manera, cada vez que hay elecciones hay un resultado final. La OMP arroja los resultados oficiales. Y los partidos políticos que hayan logrado tener representantes en el Parlamento, o sea, congresistas electos, son financiados por el Estado. El Estado les da dinero, ¿ya? Pero también son financiados de manera indirecta a través de la publicidad, electoral. O sea, cada vez que nosotros estamos viendo la tele y se acercan las elecciones, dice, no, ¿qué te ponen ahí? ¿Cómo se llaman esos jóvenes? Ahí se me fue. ¿Cómo se llama? Se interrumpe la programación de la televisión señal abierta y te dice, no, la franja electoral. Ahí está escrito, pero no, la franja electoral. ¿Se entendió? Entonces, esa franja electoral, que es la transmisión de la ideología, de las propuestas de los partidos políticos a nivel nacional, tanto en tele como en radio, se usa señal abierta, se usa canales privados, pero quien va a pagar es el propio Estado. ¿Entendió? Y es el financiamiento de los partidos políticos. Ley modificada también, ley modificada, porque según la ley modificada dicen que los partidos políticos ya no pueden hacer publicidad privada. ¿Por qué? Porque normalmente ocurría así, ¿no? Muy bien, yo soy partido político fuerte, inundo de propaganda en la televisión, ¿no? Régimen político. Muy bien, pero un partido político modesto como FREPAP no puede solventar publicidad privada en la tele. Entonces, la competencia no sería justa, de igual a igual, sería un David con Goliat. Entonces, para promover la igualdad, se dice que, muy bien, nos olvidamos de la propaganda electoral y hacemos pura franja electoral, como se hace en Europa y Estados Unidos. La franja electoral. ¿Ya? ¿Y qué más? Los partidos políticos viven de qué? Del financiamiento privado. A través de los miembros afiliados, aporten dinero, a través de empresas o instituciones, a través de los ciudadanos particulares y a través de sus propias actividades como polladas, parrilladas, chupetadas, etc. ¿Bien? ¿Ya? Esto tiene que ser bancarizado. Bancarizado. ¿Se entendió? Bancarizado. Porque, ¿qué ha pasado anteriormente? La ley decía, una empresa privada puede financiar un partido político, como lo ha hecho el BCP con Keiko, ¿no? 16 millones de soles. Pero no sabíamos nosotros que había recibido dinero de Keiko, ¿sí o no? Ah, es que eso se presta ¿a qué? A que el narcotráfico, a que actividades ilícitas, ¿no? Ilegal, financia partidos políticos. Yo te doy dinero, tú eres presidente luego, y luego me haces el favor a mí. No erradicas la droga, no luchas contra la medida ilegal. Y eso prácticamente sería lavado de activos, porque el partido político no está demostrando o no está declarando los ingresos de dinero. Y por eso está siendo enjuiciada, va a ser enjuiciada Keiko y muchos más partidos políticos como el APRA. Entonces, la OMPE, que es el encargado de fiscalizar el financiamiento privado de los partidos políticos, ¿no? Junto con el jurado y junto con el Parlamento, ha modificado. Y le han puesto límites al financiamiento. No podrán recibir dinero de gobiernos extranjeros o organizaciones que realicen actividades ilícitas anónimas, ¿no? O de anónimos. Tienen que ser bancarizados. ¿Ya? Dice, ¿no? Los ingresos y egresos quedarían registrados en el sistema financiero. Los aportes superiores a 4.050 serían depositados. O sea, tienen que ser bancarizados. Sería la UIT. Sería el UIT, ¿no? Hoy sería 4.300. Sanciones, multas más severas y nuevas sanciones políticas. Normalmente, cuando un partido político no declaraba los ingresos provenientes de donaciones de empresas privadas, había una sanción administrativa. La ley ha sido cambiada, ahora va a haber sanción penal, o sea, van a ir presos jóvenes, ¿no? Los dirigentes que no declarasen los ingresos provenientes de organizaciones o de empresas. ¿Ya? Bien, todo claro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta?
el tema se ha hecho extenso, se ha hecho ya más completo, partidos políticos, el prospecto lo exige, podría venir examen de admisión, podría venir examen de admisión, ¿sí? Partido político siempre está en boca de todos, es algo coyuntural siempre, ¿está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pasamos entonces. El financiamiento público lo hace por dos vías. Uno, la franja electoral. Cada vez que va a haber elecciones, el partido político sale en su franja electoral. Si lo saben, ¿no? Miren, franja electoral, estás viendo, esto es guerra, franja electoral, y sale un candidato al Congreso de un partido político. ¿Por qué sale? Porque el Estado paga esa publicidad. No es publicidad, sino se llama franja electoral. Y dos, los partidos políticos que han logrado tener representantes en el Parlamento, en el Congreso, reciben dinero del Estado. O sea, profesor, ¿el Partido Moradito recibe hoy? Claro que sí, porque tiene congresistas en el Congreso. ¿El APRA recibe? No, porque el APRA no llegó a colocar congresistas en el Parlamento de hoy, actual. Solamente reciben dinero del Estado los que logren tener congresistas electos. Ese es el financiamiento público, o sea, del Estado, de los partidos políticos. ¿Se entendió, Luz Mari? Y que los que dicen que van a construir carreteras y centros, o es diferente. Lo que me dice, ¿no? A ver, vamos a repetir, ¿ya? La ley sanciona cuando son dádivas o promesas de dinero, ¿no? Promesas de dinero, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Terminamos con eso y vamos a ver al patrimonio cultural. Miren, hay una definición bonita, ¿no? ¿Qué es cultura? Y esa es la definición de la UNESCO. Es el conjunto de rasgos distintivos, ¿no? O sea, que me van a distinguir de otras, ya sea puede ser espiritual o material, intelectual, afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan además de las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Por ejemplo, cuando Hildebrand tenía su programa, él le comenzó a hablar de diferentes culturas y me llamó mucho la atención que hay unas ciertas culturas en el África, cuando un pariente muere, es una felicidad tremenda, porque ellos tienen la creencia que cuando alguien muere, alcanza la eternidad. Entonces, esa forma de pensar, ¿es cultura? Sí es cultura. ¿Se entendió? ¿Sí? Es el UNESCO. Ahora, vamos al Perú. Antes de hablar de patrimonio cultural, tendríamos que hablar del patrimonio de la nación. Entonces, ¿qué es el patrimonio de la nación? Es toda esa definición de cultura. Puede ser hecho por hombres o simplemente la naturaleza es un patrimonio de la nación. O sea, es lo que nos dio la naturaleza, la tierra, y lo que el hombre transformó esa naturaleza. Por ejemplo, edificios, cementerios incaicos, ¿no? Cerámicos, pero también la coexistencia de las personas, como el amayuya, el amaqueya, o la medicina tradicional, forma parte del patrimonio de la nación. Pero cuando hablamos de patrimonio cultural, vamos a sacar todo lo que nos dio la naturaleza y vamos a hablar todo lo que es la transformación del hombre sobre la naturaleza. Que pues, ¿no? Y de su modo de vivir, de convivir. Entonces, ¿qué es el patrimonio cultural? Toda manifestación del quehacer humano, ahí está. ¿Se entendió? Porque el patrimonio de la nación engloba más lo que hizo el hombre antes, pero también lo que recibimos de la naturaleza. Pacaya Samiria, por ejemplo, patrimonio de la nación. Machu Picchu, patrimonio de la nación. Pero ¿quién es patrimonio cultural? Machu Picchu, más no Pacaya Samiria. Porque
cultural es cuando hay una intervención del hombre, del quehacer humano. ¿Ya? ¿Se entendió? Bien. Patrimonio cultural. Toda manifestación material y inmaterial del hombre y que tiene una cierta importancia, valor o significado paleontológico, ¿no? Restos fósiles puede ser esto, arqueológico, arquitectónico, construcciones bonitas, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico, intelectual. Más larga la definición, ¿no? ¿Sí? Bien. Sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista presunción legal de serlo. Recuerden que el patrimonio cultural lo declara el propio Estado. Hoy ya tenemos un Ministerio de Cultura. ¿Ya? Y les he subido por el Microsoft Teams, ¿no? Un bonito texto de cómo se declara patrimonio cultural, ¿no? Es un texto, es una cartilla del propio Ministerio de Cultura, ¿no? El que va a estudiar arquitectura, el que va a estudiar sociología, antropología, o historia, o educación, puede estar revisándolo. ¿Está bien? Bien. Siguiente. Este patrimonio cultural, que puede ser material y inmaterial, histórico, militar, paleontológico, arqueológico, artístico, científico, industrial, se divide en categorías. ¿Y cuáles son las categorías? Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 categorías. Y este es sencillo. Patrimonio material inmueble. Ajá, muy bien. O sea, el patrimonio cultural del país se divide en patrimonio material inmueble. Significa objetos que no puedes trasladar, como cuevas, andenes, templos, cementerios, huacas, Machu Picchu. ¿Se entendió? Bien. Y las conocidas construcciones de la colonia y la república. Bien, cuando hablamos del patrimonio material inmueble, aquí hay que reconocer dos cosas. Si es histórico o si es patrimonio arqueológico. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo decimos patrimonio histórico inmueble? Después de la llegada de los españoles. El Castillo Real Felipe. Se construyó en plena colonia o república. Ya, ese es patrimonio inmueble histórico. El Palacio de Gobierno, patrimonio inmueble histórico. Pero la línea de Nazca, patrimonio inmueble arqueológico. ¿Cuándo usamos arqueológico? En el tiempo inca y pre-inca. ¿Cuándo usamos histórico? En el tiempo de colonia y república. ¿Se entiende? ¿Se entendió la definición? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea, profesor, la casona donde yo vivo, ¿no? Tiene 200 años de construcción, ¿no? Ya, y se ha sido declarado patrimonio cultural. Muy bien, ese es patrimonio material inmueble, 200 años, en plena república. Arqueológico. Perdón. Histórico. Pero la ciudad de Chanchán, antes de los españoles, patrimonio cultural, material, inmueble, arqueológico. Y última repetición. Usamos arqueológico antes de la llegada de los españoles. Usamos histórico después de la llegada de los españoles. ¿Se entendió? ¿Ha entendido? Muy bien. Lima, el centro de Lima es un patrimonio de la humanidad, ¿sí o no? ¿Pero qué es? Inmueble histórico. ¿Se entendió? ¿Ya? Pero Machu Picchu también es un patrimonio de la humanidad, inmueble arqueológico. Inmaterial.
Los patrimonios inmateriales son considerados aquellos que buscan proteger las expresiones de los antepasados para salvaguardar los conocimientos y técnicas transmitidas de generación en generación. Lo que nosotros llamamos la cultura viva, la que se transmite de generación en generación. Por ejemplo, si el abuelo ha sido huesero, ese conocimiento lo transmite al hijo y el hijo al nieto, ¿no? Si la abuelita es una experta cocinera, ¿no? Del norte, por ejemplo, donde tenía sus picanterías, esa forma de cocinar, ese secreto lo transmite la hija y la hija lo transmite a las nietas. Y ella sí, hay negocios grandes, ¿no? De restaurantes en las provincias, en las regiones, donde ese secreto, esa receta mágica se transmite y se transmite, ¿no? Tanto la medicina tradicional, como la gastronomía, como las danzas, ¿no? Como, por ejemplo, las creencias, ¿no? Forman parte del patrimonio inmaterial. Por ejemplo, hace 2 días estaba viendo en Canal Plus sobre cómo debe ser la educación en las regiones, ¿no? Y dicen, en las regiones se le debe enseñar astronomía a los niños. Y dice, ay, cuando dijo astronomía, dije, ¿por qué? Porque dicen que los campesinos en las regiones, cuando ellos saben en qué fecha deben sembrar, y que no tienen un calendario agrícola, simplemente miran la luna, miran las estrellas, y a través de ese conocimiento ancestral dicen, hoy es la fecha para sembrar. De ese patrimonio, ese conocimiento que se va a transmitir de generación en generación, vendría a ser el patrimonio inmaterial. ¿Han entendido? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Juanes? ¿Se entiende? Sí, bien. Siguiente. Patrimonio material mueble. Este es fácil, ¿no? Algo que yo puedo trasladar. Documentos, monedas, textiles, cerámicos, son patrimonios materiales y muebles. Las joyas del señor Zipán fueron exhibidas en Alemania, por 2 años se quedó en Europa el señor Zipán. Patrimonio material mueble. ¿Ya? Patrimonio industrial. Cualquier vestigio, cualquier antigüedad que haya tenido importancia, relevancia en la producción industrial del país. Por ejemplo, las máquinas de tejer en el Cusco del año 1850 sería un patrimonio industrial. La técnica de fabricar piscos en Ica con los alambiques artesanales sería patrimonio industrial. El primer ferrocarril, tren que llega al Perú, patrimonio industrial. El primer ascensor o la primera máquina de rayos X, patrimonio industrial. ¿Se entiende o no se entiende? Sencillo, ¿ah? ¿Sí? Ya sería un patrimonio industrial, si es que se utilizó para imprimir sus panfletos, sus folletos, ¿no? Una producción industrial, patrimonio industrial. ¿Sí? El primer tren a vapor sería un patrimonio industrial. Siguiente. Patrimonio subacuático. Ya, es cualquier objeto que ha sido sumergido por lo menos 100 años, pero que tenga importancia, relevancia histórica, científica, militar, social, arqueológico, paleontológico. Por ejemplo, ahí por ejemplo, hay un ancla, ¿no? Imagínate que esa ancla fuera el ancla del Huáscar, que se le cayó a Grau en la punta del Callao. No, y que los marinos no lo han encontrado. Sería, y si lo saca a reflote, sería un patrimonio cultural subacuático. Al menos tenemos el ancla. El Huáscar lo tienen los chilenos. Ajá, muy bien. El Titanic. Claro, el Titanic. Bien. Por ejemplo, en las costas, en el océano Pacífico, al frente de Estados Unidos, marinos americanos descubrieron un galeón, ¿no? Un galeón sumergido. ¿Ya? Un galeón sumergido. Muy bien, ahí está el nombre del galeón. Muy bien, ¿qué contenía? Monedas de oro y plata.
¿ya? Que había partido del puerto de Cartagena, de Colombia, pero el mineral era del Perú. Entonces, cuando se saca a reflote, entra el juicio. Estados Unidos reclamaba porque lo había encontrado en sus aguas. Colombia reclamaba porque ese barco había partido de su puerto. Y Perú reclamaba porque ese era mineral peruano. Al final, ¿quién ganó? América, Estados Unidos ganó. ¿Está bien? Muy bien. Si el Perú hubiese ganado, ese galeón hubiese venido al Perú y hubiese sido un patrimonio cultural subacuático por su importancia, no porque está sumergido más de 100 años. ¿Ya? Ahora me preguntan, para el Perú, ¿cuál es el más famoso? No creo que tenga famosos, jóvenes, ¿ah? No tengo. Dicen que al frente de Cañete hay un galeón también sumergido, ¿no? De oro y plata. Y ese es uno de los más famosos, ¿ven? Cuesta plata sacarlo también. ¿Eh? Y el patrimonio cultural, documental, ¿no? Es todo vestigio, ¿no? Que puede ser escrito, libros, revistas, grabaciones, audios, ¿no? Que tengan importancia, relevancia histórica, militar, social, arqueológico y esas cosas. ¿Está bien? Para eso tenemos el Archivo de la Nación, para eso tenemos el Museo de la Nación, que buscan resguardar, proteger, ¿no? Al patrimonio documental. Profesor, el video de Montesinos podría convertirse en un patrimonio documental, sí, con los años, sí. Profesor, el gol de la clasificación de Perú en la última clasificación podría ser un patrimonio documental también. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿por qué no tenemos los partidos de la selección peruana cuando clasifica a México 70, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos esas imágenes? Si bien es cierto, los canales de televisión lo guardan en sus archivos, pero en cintas, cuando llega la dictadura, ¿no? Comienza a regrabar sobre esas cintas. Y se borraron muchas escenas, ¿no? De los partidos de Perú en los años 60 y 70. ¿Sí? Hoy, ¿eso serían patrimonio documental? Claro que sí. ¿Ya? Claro que sí. Preguntas hasta aquí. Pero ya sabemos qué es arqueológico y qué es histórico. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Continuamos. Bien. Conservación y defensa del patrimonio cultural. ¿Ya? Bien. ¿Nosotros somos ricos en cultura? Sí, porque somos diversos. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Está bien? Cuando alguien va a Chile, al norte de Chile, y quiere ver su cultura, vas a ver cultura incaica. Porque el Tahuantinsuyo llegó hasta Chile, ¿no? ¿Se entendió? O sea, su cultura, nuestra cultura es su cultura. Pero al sur de Chile no llegamos y ahí tienes otro tipo de cultura. Desde muchos museos de Chile, ¿qué muestran? Cultura incaica. Por eso ellos dicen, ¿no? Dicen, no, nosotros, por ello dice el complejo chileno, bueno, un país sin cultura, o sea, sin antepasado, porque parte de su cultura es la nuestra, porque nuestra civilización llegó hasta su país. ¿Ven? Y ahí está la imitación y esas cosas, ¿no? Y siempre ellos buscan imitar, porque no tienen algo propio, algo inherente, ancestral. Si bien es cierto, tienen su isla, pero eso no es todo, ¿no? Bien, entonces, el Perú era muy criticado de ser un país rico en cultura y no tener un Ministerio de Cultura. Tenemos un Instituto Nacional de Cultura, pero era un instituto, así como el INEI, ¿no? Entonces, no tenía esa relevancia, ese rango ministerial, hasta que se creó el joven Ministerio de Cultura, que es el responsable de todos los aspectos culturales del país. ¿Ya? Pero tenemos una DGDPC, la Dirección General del Patrimonio Cultural, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, que es el órgano que se va a encargar de ¿qué? De repatriar
bienes culturales que han salido de la frontera de manera ilegal, por contrabando, por huaqueros, por personas que se dedicaron a sacar cerámicos y venderlos a coleccionistas extranjeros, pero de manera ilícita. Si se encuentra, se repatria. Pero también la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural también busca, por ejemplo, restablecer ciudadelas, ¿ya? Y esas cosas. ¿A ver? Y la Dirección General de Museos se va a encargar de mostrar al público, ¿no? Formula políticas y normas en materia de museos, como la gestión de museos y la protección, conservación y difusión de los museos. Por ejemplo, en el norte tenemos el Museo del Señor de Zipán, muy bonito museo, jóvenes. Y eso a cargo de quién está, de la Dirección General de Museos. Pero si por ahí tenemos por ejemplo, tenemos un Monte Paracas, que está en un museo de Italia exhibiéndose, pero que no ha tenido el permiso, ¿no?, del Estado para que se exhiba allá, porque ha sido sacado de manera ilícita. La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural tendría que moverse para poder repatriarlo, ¿ya? Como lo ha hecho también cuando Lord Jane de Estados Unidos llega a Cusco, en especial a Machu Picchu, para hacer el estudio de Machu Picchu, y se lleva muchos restos de aquí. Se lleva cerámicos, huesos, momias, entonces, pero se llevó con la intención de que allá sean estudiados y luego repatriados. Pero Jane se quedó con eso. Gracias a la movida del Estado y en especial de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, se ha logrado traerlos de nuevo. No todos, pero la mayor parte ya ha sido repatriados. ¿Ya? Muy bien. Bien. Ahora vamos al patrimonio de la humanidad. Si bien es cierto, el Perú es diverso, ¿tiene cultura? Sí, tiene muchas culturas. ¿Está bien? Somos un país de toda la sangre, dice, ¿no? Por lo cual, ciertas culturas, ciertos vestimentos, ciertas cerámicos, ciertas construcciones, tienen más relevancia mundial que otras. Y esas son declaradas como patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Por las Naciones Unidas. Pero ¿quién es el especializado? UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Muy bien, y cuando un patrimonio es declarado patrimonio de la humanidad, tiene una diferenciación de los demás. ¿Por qué? Porque de la UNESCO sale dinero para su conservación, para su protección. Y el gobierno y el Estado se compromete a normar, a legislar materias exclusivas para la conservación de esa maravilla mundial. No, del patrimonio de la humanidad. Cuando se habla de maravilla es que es sobresaliente, ¿no? Machu Picchu es algo sobresaliente, ¿no? Por eso se llama maravilla mundial. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Pero el UNESCO dice, un momentito, si tú como Estado no lo proteges, no lo conservas, deterioras por el uso, por los visitantes, yo podría sacarte y excluirte de la lista de patrimonio de la humanidad. Y la UNESCO ya advirtió al Perú sobre Machu Picchu. Recibe muchos habitantes, muchos visitantes. Y esos visitantes caminan sobre los andenes, sobre las escaleras, y están degradando las piedras. Entonces, si no legisla bien, si no tiene una buena medida para contrarrestar ese desgaste natural, ¿no?, de la caminata, entonces dice, un momentito, a Machu Picchu podríamos sacarlo de la lista de patrimonio de la humanidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Muy bien. ¿Y por qué lo hace? Muy bien. Porque los patrimonios tienen derecho, es de la humanidad, o sea, de generación y generaciones futuras. Entonces, para que las generaciones futuras puedan gozar de esos patrimonios, de esas maravillas, pues hay que cuidarlos mucho. ¿Vale? Lo más criticable acá es, jóvenes, todos ustedes conocen el Hotel Sheraton, que está frente al Palacio de Justicia. El Sheraton comenzó a construir ya un hotel en el Cusco,
en el Cusco, ¿ya? Muy bien. Los que conocen el Cusco, es una ciudad incaica, jóvenes. Es ciudad de piedra. Entonces, poner un hotel de cemento en plena ciudad va contra el ornato, va contra la arquitectura y va contra el patrimonio de la humanidad, porque el Cusco también es patrimonio de la humanidad. Entonces, quien se opuso fue el Ministerio de Cultura. Pero por aquí entra la corrupción, pues. ¿Por qué la Municipalidad del Cusco le da licencia de construcción? ¿Acaso no habían estudios de impacto ambiental? ¿Acaso no había, por ejemplo, que se iba a ir contra el ornato, ¿no? Y el ornato y la preservación de la riqueza cultural en el Cusco. Entonces, a tanto reclamo por parte del Ministerio de Cultura, se le ha quitado la licencia y se ha paralizado la obra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también UNESCO se pronunció. Si tú sigues así, al Cusco lo sacamos del patrimonio de la humanidad declarado el año 1980. Antes que Machu Picchu, el Cusco, la ciudad del Cusco, fue declarada patrimonio de la humanidad. ¿Ya? Bien. Y aquí tenemos el patrimonio de la humanidad. ¿No? Perú tiene 12 patrimonios de la humanidad. Ya 12. Más o menos peleamos con México, ¿no? México también es un país, ¿no?, rico en cultura, ¿no? Pero dicen que lo que tiene México con Machu Picchu no es comparable, ¿no? Machu Picchu es otra cosa comparado con sus templos que ustedes conocen, ¿no? Esas piramidales. ¿Ven? Bien, son 12. ¿Es necesario memorizar? Por cultura general, debes saber que el Cusco, que Lima, que Arequipa, que Huascarán, que Machu Picchu, que la línea de Nazca, ¿no? Son patrimonios de la humanidad. Que Chan Chan y Chavín también son patrimonio de la humanidad. ¿Ya? Bien, y miren, jóvenes, todo es inmueble. Si te das cuenta, todos son inmuebles. Porque también hay patrimonio de la humanidad inmuebles, como por ejemplo, tenemos a quién? Tenemos a la danza de tijeras, tenemos a la forma de tejer, no recuerdo qué cultura, ¿sí? Y el Perú últimamente está postulando a la gastronomía como patrimonio de la humanidad inmueble. ¿Cómo lo tiene México? Miren, ¿ah? La comida mexicana dicen que es sabrosa, pero los que han ido a Chile no tiene nada que envidiar a la comida peruana, ¿no? La comida peruana es más rica que la gastronomía peruana es más rica que la mexicana por la variedad, ¿sí? Pero México nos ha ganado. Ellos ya han colocado como patrimonio de la humanidad inmaterial a su gastronomía. Y Perú, siendo más rico, no han logrado colocar todavía. Pero Perú está postulando, ¿ya? Está postulando. Bien, pregunta de Inga. ¿Y esas casas que están a punto de destruirse y que vive ahí gente en el centro de Lima, eso es patrimonio inmueble histórico? Muy bien, ¿y por qué no se puede tocar? Porque no se puede tocar, porque hay que protegerlo. Su conservación. Por eso la municipalidad, con nuestra cultura, dice, no, muy bien, hay que ponerle diques, reforzamiento. Y lo digo yo porque yo me eduqué en un colegio declarado como patrimonio histórico en el centro de Lima. Y mi colegio se caía por pedazos, jóvenes, por pedazos. Pero ¿había dinero para construir? Sí, había dinero, pero no se podía tocar ni la pared, porque sería un delito contra el patrimonio, porque es un intangible. Entonces, ¿qué hicieron las generaciones que llegaron? Los alumnos. Hicieron mojar las paredes, mojar las paredes, mojar las paredes, que son de adobe, de quincha. Mojar día y noche, mojar hasta que se derrumbe solito. Y recién ahí se ha reconstruido el colegio. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, para el Ministerio de Cultura dice, no, se cayó por la humedad. Se cayó porque ya por los años. Si no se cae, no se puede construir encima, porque son intangibles, son declarados patrimonios. ¿Sí? Bien. Bien, vamos con las preguntas para terminar la clase, ¿ya? Bien. 1, clave de la 1. A ver, marquen, marquen, por favor, marquen.
La uno, clave, sus claves, a ver, jóvenes, a ver. Cahuachi, y eso en HP, ¿no? Es la ciudad. Muy bien, es un patrimonio arqueológico, ¿sí o no? Es arqueológico, ¿sí o no? ¿No? Porque es antes de los incas, antes de los españoles, arqueológico, ¿no? Pero dentro de las 6 categorías que son patrimonio cultural, mueble, inmueble, inmaterial, industrial, documental, ¿cuál sería? ¿Qué clave sería la 2? Dedo. ¿Hemos hablado de prehispánico inmueble alguna vez? No, no. ¿Histórico? No, histórico es después de los españoles. Este es incaico, preincaico. ¿Me entiendes? Vuelvo a repasar. A ver, a ver. ¿Qué hemos hablado? A ver, retrocedo. ¿Cuáles son las 6 categorías? Miren, patrimonio material inmueble. Patrimonio inmaterial, la cultura viva. Material mueble, industrial, subacuático y documental. No te hemos hablado de arqueológico, no te hemos hablado de prehispánico. Y puede ser histórico o inmueble. Es inmueble, pero histórico. Si histórico se utiliza, la palabra histórico se utiliza después de los españoles. Es más, te está diciendo arqueológico. ¿Por qué le vas a poner histórico? Simplemente la uno es casa. La uno es casa. ¿Ya? La uno es casa. Dos. La dos, a ver, dos. Ajá, muy bien. Una danza. Ah, ya. Este es patrimonio también. Pero este es patrimonio inmaterial. Las danzas, los bailes, la medicina tradicional, las leyendas, los cuentos, las fábulas, ¿sí o no? La cultura viva, ¿ya? Bien, la uno, clave la uno, perdón, clave la 2, de la 2, clave la 2. Verdadero. ¿Es tangible? No, este no es tangible, pues no, si es inmaterial, son intangibles, ¿sí o no? La 2 es falsa. 3, usos y costumbres, claro que sí, hay costumbres en esto, ¿no? Su vestimenta, ¿no? La forma de comer, de bailar. ¿Y forma parte de la cultura viva? Claro que sí, 2 veces. 3, un chofer que manejaba Lima, Arequipa para cortar camino o para evitar la fiscalización de la policía o de aduanas, cortaba camino y se iba por la Pampa y cruzaba la famosa línea de Nájera. Eso hacían, joven, una barbaridad, ¿sí o no? Muy bien. ¿Es invasión? ¿Es tráfico ilícito? ¿Es vandalismo o es huaqueo? ¿Qué es huaqueo? Huaqueo es yo agarro mi barreta, mi piquito y me voy por un pampón porque por ahí hay, ¿qué cosa? Una huaca y comienzo a cavar de madrugada. Cavar, 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 cavar y saco un manto, saco un cerámico. Ese es huaqueo. ¿Es tráfico ilícito? No hay tráfico ilícito ahí. ¿Es invasión? Invasión es cuando yo voy, ¿no? Cerca de la huaca y planto mi estera, ¿no? Es un acto vandálico. Así como, por ejemplo, un par de chilenos, ¿no? Van al Cusco y le comienzan a meter spray a las piedras de la ciudad de Cusco. Es un acto vandálico, ¿no? Y es un delito, ¿no? Preso. ¿Sí? Bien. Siguiente. 3. Ahí está. El arte textil de Taquile. Es conocido como patrimonio cultural y material. Eso es lo que está diciendo el arte de Taquile, ¿no? Bien. ¿Este hecho es un acontecimiento importante en el ámbito cultural del país? Claro que sí. Identifique cuáles son las implicancias del reconocimiento de que la UNESCO dice patrimonio de la humanidad. ¿Ya? ¿El Estado está obligado o no está obligado a la protección y conservación del patrimonio? Sí está obligado, sí está obligado. 2. ¿Destina partidas específicas de la ciudad correspondiente? Sí, porque hay una transferencia de dinero para su conservación. ¿Sí?
3. ¿Mantiene el reconocimiento perpetuo? No, porque la UNESCO dice, si no lo conservas como debe ser, te quito el título de Patrimonio de la Humanidad, como ha pasado con el Cusco y Machu Picchu, jóvenes. Le ha advertido de quitárselos. ¿Está bien? 4. ¿Se vale de fondos del patrimonio mundial para su protección? Sí. ¿Administra el patrimonio cultural reconocido? No es. ¿Cuál sería la clave ahí entonces? La 1 sí es. La 2 sí es. La 3 no es. ¿No? Entonces la clave sería dedo. ¿No? Dedo. 5. Clases pasadas, para recordar. Los funcionarios o servidores públicos pueden ser proclives a cometer o abusar su poder. Por ejemplo, algunos reciben dinero para condensar su actuar consumado. Su actuar. Consumando, otras se apropian de bienes confiados por razón de su cargo, cometiendo el que le roba al Estado, ¿qué comete? Siendo funcionario público. La 5, clave. El que roba el Estado, profesor. Ese es sencillo, peculado. De la segunda, el segundo espacio es peculado. ¿Quién tiene peculado? Nadie más. ¿Ves? Y el que condiciona su actuar como funcionario público cuando recibe, el que recibe es el funcionario público. Ese fue hecho sí. Me ratifica la respuesta, ¿no? Eso. ¿Bien? 6. Clave la 6. El Inti Raymi, por ejemplo, es patrimonio cultural inmaterial. A ver, vamos. En una vistosa ceremonia se contó con la presencia de principales autoridades regionales y locales de Ayacucho. El Ministerio de Cultura entregó las declaratorias de Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y técnicas y la iconografía asociada al tallado de piedras en Huamá. El saber, ¿no? Muy bien. Así como a la producción de retablo ayacuchano. Muy bien. Muy bien. Esos son hermosos, mijo. En Lima hay un museo gratis, pues. ¿Está bien? Bien, respecto al enunciado, estas nuevas declaratorias son muestras del patrimonio, muy bien, arqueológico mueble. Jóvenes, el retablo ayacuchano, ¿no han visto ustedes hasta en la televisión que te regalan un retablo ayacuchano? Inmueble sería que no puedes mover, ¿no? Bien, el conocimiento, el cómo hacer, la receta mágica, ¿no? Tanto en la comida como para curarte, como en la medicina tradicional. El respeto a tus animales, a tus sembríos, tu cosmovisión andina, los cuentos, las leyendas, ¿no? El amayuy, el amaqueya, las leyendas, ¿no? Son Nailán, por ejemplo, los hermanos, todas esas cosas, jóvenes, son patrimonio material mueble o inmaterial. Son intangibles, jóvenes. Es patrimonio inmaterial. Recuerden, estamos hablando de conocimientos que se transmiten. ¿Me entiendes o no me entiendes? Otra cosa sería, profesor, sería material mueble, ¿no? La forma, no la forma, sino el objeto, las herramientas. Las herramientas. Si encontramos, por ejemplo, en excavaciones, ¿no? Metales que ayudaron a cortar la piedra para la construcción de Machu Picchu, sería un patrimonio material mueble, un objeto, pero el conocimiento de cortar las piedras, de cómo hacerlas, que ha pasado de generación en generación y que está viva, eso sería inmaterial. ¿Ya? 6. 7. Causales que han sido dañados. A ver, 7. Ya voy a dar clave, ¿ya? 7 avión,
Ya, 7 avión, 8 dedo, porque tengo que tener exactito, porque el otro profesor tiene que entrar ya. 9 dedo, 10 casa, 11 dedo, 11 dedo, 12 beso, 12 beso, 12 beso, 13 dedo, 13 dedo, 14 beso, 15 avión, 16 dedo, 17 avión, 18 casa, 19 beso y la 20 dedo. Ya. 5 ustedes para su trabajo. ¿Ya? Hay 5 preguntas, 4 preguntas adicionales. Ahora, los que tienen dudas, he subido ahí todo lo que es patrimonio material, inmaterial, mueble, inmueble, para que se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, el manto Paracas, yo lo puedo tocar, lo puedo ver. Es un patrimonio material, mueble. La cabeza claves está pegada en el muro en Chavín. Patrimonio cultural, inmueble. La leyenda de Nailám, que se transmite de generación en generación, patrimonio cultural inmaterial. Cultura viva, las danzas cultura viva, ¿ya? Bien, jóvenes, ha sido todo por hoy. Cuídense, un abrazo, será hasta la siguiente semana conmigo, ¿ya? Van a tener clases dentro de poquito, ¿ya? Cuídense, jóvenes, cuídense. Felices fiestas patrias, ¿no? Busquen que los menores, ¿no? Amen, quieran al Perú, muéstrales parte de la cultura, ¿no? ¿Sí? Y así podemos formar ciudadanos, ¿no? Que amen el Perú, ¿no? Bien, jóvenes. Hasta la siguiente semana, ¿no? Felices fiestas patrias, Erika, Joel, para todo el salón, ¿ya? Será conmigo hasta la siguiente semana. Un abrazo hasta la siguiente semana, ¿no?